Bienvenidos a Ciudad del Este, bienvenidos a Paraguay. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro canal. Yo soy El Negro y somos A Viajar y Comer. Hoy, aprovechando que estamos paseando por la zona de la Triple Frontera, los vamos a llevar a conocer y a caminar un rato por el centro neurálgico de Ciudad del Este. Esperen que les muestro esto que es espectacular. Miren las vistas que tenemos desde acá. Estamos en un departamento que nos invitó un amigo a quedarnos unos días. Y bueno, estamos en el piso 15 del edificio y tenemos una vista privilegiada y panorámica de toda la ciudad. A donde vamos es allá, al centro neurálgico de Ciudad del Este. A ver, ¿qué encontramos? Si vemos algunos buenos precios y a ver qué más nos cruzamos. ¿Vamos? Bueno, ya estamos en la calle. ¿Cómo nos vamos a mover acá? Con la aplicación Bolt, que es una aplicación de movilidad que se usa acá, que significa rayo, porque se supone que vienen bastante rápido los autos. Miren, tenemos un Economy a 8.200 guaraníes. Para que tengan una idea, 7.100 guaraníes es $1. Así que este viaje de casi 2 kilómetros va a salir $1.10 más o menos. ¿Lo llamás? Bueno, ya nos bajamos. Un viajecito, a ver, a esta hora hay bastante tránsito, son casi las 12 del mediodía. ¿Cuánto tardamos? 10 minutos. 10 Sí, minutos. estamos cerca, eso está bueno. Bueno, nos bajamos acá a la altura de Vescasa. No sé si escuchan el ruido de los autos, pero esto es un despelote. Recién para cruzar esta avenida estuvimos como 10 minutos porque el tránsito lo manejan dos chicas, no andan los semáforos. Y la verdad, un despelote, pero hermoso despelote. Nos vamos ahora adentrando un poquito más, si querés, para la zona de los comercios, porque estamos un poquito alejados del centro neurálgico, pero ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. A ver en el medio si nos encontramos con algo interesante, ¿no? Vamos, dale, sí. Tenía pinta ese shawarmita, ¿no? La verdad que había un olor que no me gustó mucho, para ¿Cómo ser que no te sincera. gustó? Como olor a quemado había, no sé. Bueno, mientras caminamos al centro, esta ciudad se caracteriza, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es el tercer centro libre de comercio más grande del mundo o más importante del mundo después de Hong Kong y de Miami. Así que la gente acá viene a comprar, algunos por uso personal y otros para revender. Claro. O sea, es un polo de negocios increíble. Sí, se nota eso en la calle, ¿no? La cantidad de gente que hay, la cantidad de autos. Es como todo un poco caótico y bueno, se nota eso que me estás diciendo que es el tercer lugar más importante de comercio. Así que bueno, ya estoy viendo el primer lugar donde vamos a entrar. A ver. Te voy a ayudar a conseguir unos perfumes súper baratos, precio outlet, justo acá enfrente nuestro, Elegancia Company. Elegancia Company. No solo venden perfumes árabes, sino que también venden perfumes de diseñador a un precio impresionante, así que Y Tester también vende. testers. Bueno, sí. vamos a cruzar sin que nos atropellen. ¡Dale! Claro, por esto es que Mai quería venir acá. Miren estos Valentina, este supone que está discontinuado, ¿no? Esos creo que sí, y este también. Yo usaba este y después no lo volví a encontrar en ningún lado, el Valentina común de Valentina. Mirá, vale $40. Estos son perfumes originales. A ver, son antiguos nomás, pero totalmente originales. Miren los precios, ¿no? Miren estos, por ejemplo, clásicos de Boucheron, valen $32. $32. Los precios, la verdad, son increíbles. Capaz, este es para un señor un poco más mayor, ¿no? Pero regalo para el tío, está buenísimo. Después tenemos algunos árabes. Miren, este, por ejemplo, es el que está inspirado en el Invictus Victory Elixir y es muy parecido. Just as Rack se llama. Y la verdad, está muy bueno. Y vale $17. O sea, comparado a lo que vale en Argentina, no vale nada. Y May el otro día se llevó este, la Potion, que está inspirado en el Devotion de Dolce & Gabbana, ¿no? Exacto, chicos, valió? es igual, vale $12. Bueno, finalmente me lo compré. Sí, te lo compraste. El que les dije, el Just Acá está. as Rack, buenísimo. Así que, che, bastante complicado para grabar adentro. Sí, En no nos muchos dejaron. locales no nos dejaron. Acá el señor vino y nos dijo, no, chicos, no se puede grabar. Nos pasó lo mismo en Shopping China, Sí. en New Zone también, que intentamos grabar, pero viste, nos mandaron a ver con la gente de marketing.
Bueno, la verdad, un punto bajo ahí. Si quieren ver más de perfumes, vayan a ver el video completito que subimos de Cell Shop, que hay una parte que olimos con un montonazo de perfume. Y contarles un poco de cómo manejarse con la plata, ¿no? Acá podemos aprovechar para contarles, para comprar así en los locales, ¿qué conviene? O dólar billete. Sí. Tengan en cuenta que si van a pagar con dólares de 100, tienen que ser solo los azules porque los otros no los aceptan. Y si es billetes de tipo de cambio, tengan en cuenta que no tiene que tener ni marquita, ni sellito, nada, porque son súper exigentes. ¿Por qué con dólar billete? Porque si pagas con tarjeta de débito o crédito, te cobran un recargo, un interés. Así que bueno, es mejor manejarse con dólar billete en estos locales. Y después para manejarse en el día a día, dentro de acá de lo que es Ciudad del Este, ya sea en comida o pago del Uber o Bolt, lo que vayan a usar, ahí conviene pagar con guaraníes. Claro, cambien 50, 100 dólares en guaraníes para tener cambio ahí para comer, para lo que necesiten, como decía Mai, para manejar el día a día, para pagar los taxis, los Bolt. Les va a ser útil tener también algunos guaraníes. Exacto. Bueno, miren estos pasillitos tan espectaculares, llenos de puestitos, de locales de ropa de fútbol, pantalones, zapatillas, ojotas. También hay de relojes, ¿no? Relojes, lentes de sol, sí. Lentes de sol. Hay un montón. Bueno, pero tengan cuidado porque la mayoría de las cosas que venden en estos locales son réplicas, digamos. No son cosas originales. Para eso, donde más confío yo comprar es en Cell Shop, ¿no? ¿Vos qué opinas? Sí, exacto, lo mismo. Si querés comprar algo que sea tecnología, te conviene ir a Cell Shop, Nisei, locales que sepas que son galerías importantes original, ¿no? Claro, y acá mira, si tenés un snack, ¿qué es eso? Una especie de cheesecake. Es como una pastafrola rara, ¿no? Bueno, seguimos. Mirá, acá está Charme, esta nos aparece un montón en las redes sociales, ¿no? Sí, aparece mucho en redes sociales y es un local que tiene muchas cositas, parece. Igual no nos van a dejar grabar, así no. Que seguimos de largo. Algo que me da mucha curiosidad también es que, mirá, acá tenemos una maquinita tipo de casino. Acá les encantan estas maquinitas, me parece. ¿Te querés jugar un fichín? No sé, me parece que si meto una moneda ahí me la va a tragar. No creo que me haga millonario. Uy, más shawarma, mira. Uy. Yo le entro, ¿eh? Tengo un hambre. Sí, la verdad que yo también tengo hambre, ¿eh? Bueno, vamos a ver dónde me llevas a comer. Sí. A ver si te puedo llevar a una galería, de esas galerías del año del ñaupa. Sí. Que ayer comimos un menú brasilero muy bueno, pero bueno, no te quiero anticipar nada. Me interesa, me interesa. Mirá. Espectacular. Estoy para un shawarmita, te digo. ¿Un shawarmita al paso? Sí, sí. Gordi, estamos en Nisei. Tremendo, ¿eh? PlayStation 5, $495. Ya te tiro esa como para que sepa. Epa, $495. La Play 5. Está un poquito subida igual, ¿Sí? Pero bueno, a ver, en Argentina es imposible. Claro, por eso. $1,5 millones de pesos. ¿Qué tenemos acá? Mira, relojito. Un reloj Garmin vale $1.030. Che, este es re caro. ¿Qué onda? ¿Vamos a buscar cositas más baratas? Dale. Pero yo sé que a la gente le gusta baratito. Y sí, a mí también me gusta baratito, te digo. Miren, para los fanáticos de los smartwatches, tenemos este Xiaomi Redmi Watch 5 que vale $27, ¿no? En contrapartida del otro que vimos recién que vale $1.030. Me parece una buena opción económica. ¿Qué encontraste, Gordi? Mirá lo que te encontré. Una tablet por $55. ¿Qué marca es? Tide H. La verdad que no tiene marca, o no sé qué marca es, no la conozco, pero para los chicos que la tiran contra el piso, que la hacen pelota, una de estas va como piña, ¿o no? Que no la cuidan mucho. $55. Sí. Mira, encontraste una más barata. Más barata. $29. Tiene Play Store, así que... Sí, hay que ver la capacidad, ¿no? Y las especificaciones. Sí, es Pero verdad. a priori $29 es un chiste. Miren qué lindo este relojito, ¿eh? Muy bonito. Mirá, $212. Acuérdense que el precio que vemos siempre es el precio sin impuestos, que es el especial para el régimen del turista. O sea, los extranjeros pagaríamos esto, sí, 212, y los residentes paraguayos el otro precio, con IVA 233 en este caso. Miren, a Mai le gustó esta aspiradora robot marca Eufy, que vale nada más que $135, y esta hasta trapea y la podés conectar con Alexa, con Google. Está buena, moderna. Está para llevarse, ¿eh? Está para llevarse. Tentador. Pero bueno, viste, está todo para llevar. No te entra en la valija. Ese es el problema, ya no nos entra más nada. Y compramos 2 pavadas. Compramos unos perfumes nada más, pero bueno, no va a haber posibilidad. Mirá, Gordi, qué bueno este hornito pisero. Marca Electrobras.
Mira, vale $160. Wow. Está para venirse con un camión de mudanza, Sí. llenarse todo y cruzar a Buenos Aires. Sí. Vamos a tener problemas en la aduana, ¿no? Vamos a tener problemas en la aduana. Mirá esto, qué locura. Un Anafe Smartfly, $7.15. No existe. Y mirá, y si te llevas este doble, $8.34. La verdad, no lo puedo creer. Anonadada. Déjenos en los comentarios, ¿qué les están pareciendo estos precios? ¿Les parece algo atractivo para comprar o no? Los leemos. Mirá, acá no solo venden tecnología, sino también que tenemos un montonazo de perfumes. Hay un montón, porque hay de diseñador, árabes, de Mira, todo. por ejemplo, un Al Haramain Amber Oud que están tan en Hypeados, ¿no? Sí, $38. $28. Esos son de los más caros, ¿no? Sí, estos son de los más caros. Miren, acá está Cell Shop. Es tremendo también la cantidad de vendedores tipo ambulantes que hay en la puerta de este Cell Shop. Sí. Acá te venden de todo, desde cinturones hasta picanas eléctricas. Un miedo Eso cuando activan la picana. es tremendo. Están con las picanas y te hacen taca, 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 taca. Ahí al lado de la oreja la gente te toca, así que hay que tener cuidado. Pero cuidado como en todas las partes del mundo, ¿no? Y esto es Shopping Barcelona. Está justo al lado de Cell Shop. Miren, acá el otro día, esto creo que se llama Carol Shop, algo así. Y yo el otro día, miren, me compré un relojito muy lindo y baratito, lo más importante. Así que si quieren buscar relojes, vengan acá, que la verdad es súper recomendable. Bueno, de acá, de Shopping Barcelona y de otros lugares de acá, de Ciudad del Este, me llama la atención y me da curiosidad mucho esto. Miren, nosotros vieron que entramos recién por la calle a la galería, ¿sí? Entonces, vean, acá tenemos otro piso. Vamos a subir la escalera, ¿te parece? Dale, a ver, ¿a dónde me vas a llevar? Claro. Qué curiosidad. No, no es tan especial, pero es curioso. Por eso no estoy cortando el video para mostrarles qué es lo que me da curiosidad a mí. Bien. Vos decís para dónde tengo que ir, ¿eh? Mira, ¿Derecho? vos seguí para Ok. allá y ya se ve. Miren, o sea, entramos por abajo, subimos la escalera y salimos de nuevo al nivel de la calle. ¿No ¿Cómo? te parece una locura? Hay como una calle encima de la otra, porque acá hay muchas subidas. Entonces, claro, se ve que acá estamos más arriba y también hay calle porque estamos como una lomita, ¿no? Claro, ¿será que es medio, como decimos, una lomita o muy montañoso? Y así pasa en un montón de galerías. Que, por ejemplo, vas al piso 2 y después vas al 4 y salís a la calle. Vean, Shopping Barcelona. Bueno, mientras vamos a comer algo, les cuento. Alrededor de las calles hay un montón de personas que los van a llamar, que los van a querer llevar a locales. Yo les diría que no le den mucha pelota a esa gente y que recorran la ciudad por ustedes mismos. Sí. Y acá una recomendación de mi parte, que vengan más de un día acá a Ciudad del Este, que el primer día lo usen más como reconocimiento de cancha, digamos, que entren en los locales, Claro. averigüen los precios de lo que les va gustando y el día 2 ahí sí compran en donde está más barato. ¿Por qué? Porque cada local obviamente tiene su propio precio. Hay algún local que tiene, no sé, más barato lo que es electrónica, otros que tienen más barato lo que es perfumes. Entonces yo diría eso, primero reconozcan el lugar, averigüen los precios de lo que les interesa y al otro día vienen y compran donde vieron el mejor precio. Bueno, miren lo que estamos por comer. Esto es espectacular. Tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Barato, por sobre todo. Bueno, comemos y después seguimos, ¿vale? Dale. Bueno, tremenda panzada nos dimos. La verdad quedé explotada. Y pensá que por $4 cada uno comimos ese tremendo plato y nos tomamos una gaseosa de litro. Así que el precio, recontra bien. ¿Cómo tocan bocina? No, pibes? tremendo. Perdón. No sé cómo no se cansan de escuchar tanto ruido. Ah, es increíble. Bueno, entonces nos decías $4 por persona, un plato bastante contundente cada uno. Sí. Y además una gaseosa de litro. De litro. Incluida en ese precio. Sí, la verdad, Muy bueno. excelente. Bueno, ¿y ahora dónde estamos? Bueno, y estamos en el centro neurálgico de Ciudad del Este. Ya les mostramos bastante lo que es precios acá para que tengan una idea. Y les repetimos, tenemos un video completo de Cell Shop donde lo recorremos
todo, del piso 5 al piso de abajo de todo, para que puedan ver los precios de todo completo. Así que si les interesa eso, pueden ir a ver el video. Bien. Y después, si de casualidad ustedes están en Puerto Iguazú, es decir, del lado argentino, y quieren saber cómo llegar acá, les vamos a dejar abajo para que vean después de este video un video que grabamos el año pasado que mostramos cómo llegar súper económico en micro, sin movilidad propia, digamos, hasta acá, hasta Ciudad del Este. Espectacular, completito. Súper completo, toda la información. Lo único que hay que actualizar, obviamente, es el precio Te referís del precio del boleto del micro. del boleto del micro. Obviamente eso cambió porque fue hace un año, pero después todo el resto sigue igual. Bueno, vamos a ver si podemos mostrarles un poco de lo que es el puente de la amistad, que es el puente que une Brasil con Paraguay, con Ciudad del Este. Excelente. Este puente se puede cruzar, obviamente. Sí, me parece que hay que ir por aquí. Ah, mira, ya le estamos pisando el camino. Se puede cruzar, obviamente, en auto o caminando también. Claro, pero en auto generalmente se tarda mucho y la gente elige cruzarlo en moto. Ah. Tenemos de los dos lados, del lado brasilero y lado paraguayo, unas motos que son esas que tienen casco amarillo que te cruzan de un lado al otro. Creo que vale $2 o $3 el trayecto. Miren, acá vinimos el otro día, más específicamente a New Zone, que es también una tienda de compra gigante parecida como a Cell Shop, que tiene muy buenos precios. Sí, excelentes precios. Está dentro de Shopping del Oeste. No, del este. Shopping del Este, justo lo Del oeste, contrario. por Burlingame. Shopping del Este. Y me sorprendió que tenía recontra buenos precios. Qué lástima que no se los podemos mostrar porque no se puede grabar adentro, hay que pedir como una autorización, es un lío. Sí, no se podía grabar. Pero, por ejemplo, yo le compré un celular a mi mamá que en Cell Shop lo conseguí por $207 y acá estaba $199. Así que había una diferencia. Está un 5% más barato, se podría decir. Sí, así que acá tienen recontra buenos precios. Y además, acá abajo, en la planta baja, tienen Celaví, es un café nuevo que está inspirado en Dior. Es muy fancy, muy cheto, así que si quieren venir a tomar un cafecito, se me visten bien y vienen acá a tomar un rico café. Igual, déjame preguntarte algo. Celaví, ¿no es C apóstrofe est la vie? Sí, no está bien escrito, ¿no? Claro, está como, bueno, versión paraguaya del francés, digamos. Versión latina del Versión francés, latina. versión latina. Bueno, ¿qué opinás de la seguridad de Ciudad del Este? A ver, es un poco lo que decías vos hoy. Es como cualquier ciudad grande de cualquier parte del mundo, tenés que estar igual de atento. ¿Yo qué les recomiendo? Que no tengan miedo, vengan con tranquilidad, pero prestando atención, teniendo las precauciones básicas que tenemos en cualquier lado de Latinoamérica, nosotros estamos acostumbrados. Sí. Les recomiendo una riñonera, llevarla adelante con tus pertenencias. Bien cerradita. Bien cerrada. A nosotros la verdad no nos pasó nada, vinimos como 5 veces acá a esta parte de Ciudad del Este, pero siempre atentos y teniendo cuidado. Y no caer en ninguna estafa, que eso capaz es lo más peligroso. Sí, tener cuidado, hablar solamente con gente de confianza, porque la gente que vemos ahí en los locales que nos llaman, nos dicen Cell Shop, después te mandan a otras tiendas. Claro. Y capaz ahí, a ver, no te va a pasar nada, pero capaz terminás comprando un producto Trucho. que no es original. Exactamente. Exacto. Así que ir con esa precaución y después les va a ir perfecto, no tengan miedo en lo absoluto. Mirá, Gordi, para sumarle un obstáculo más a este puente, se suman cientos de ciclistas. Ciclistas argentinos, vamos, Sí. Argentina, carajo. Bueno, acá estamos en el puente. ¿Qué te parece? Me encanta. Un caos hermoso. Tenemos de acá el río, de este lado. Se ve bastante transparente desde acá. Sí, yo estoy para tirarme un clavadito, porque la verdad Hace un estarán calor. haciendo 30, 32 grados abajo del rayo del sol. Está tremendo el calor que hace. Yo también me tiro un clavado con vos, ¿eh? Bueno, y este puente tiene estas rejas porque, bueno, la gente solía venir acá a tirarse del puente y hace unos años construyeron esta estructura para que, bueno, eso no pase más. Bien. Bueno, y miren, y como un obstáculo más, además de los ciclistas, los camiones, los autos y las motos, un camión parado que parece que falló y está deteniendo todo el tráfico. ¡Oh, qué quilombo! Bueno, mirá dónde te traje ahora, mi amor. Tremendo lugar. Parece que estamos en otro lugar, ¿eh? En otro lugar completamente distinto. Miren esa No. Es araña. araña espectacular. Esto es de lujo. Estamos en Saks, un edificio de 12 pisos que tiene este restaurante en su último piso y los demás pisos son todos tiendas de comercios. Bien. Y en el segundo piso tiene un outlet, tipo que tiene Hugo Boss, Ah, Armani, me Hermenegildo gusta. Zegna. Ah, bueno. Lo que no sé es si se puede grabar ahí.
Ok, pero bueno, por lo menos les podemos mostrar eso. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no me trajiste a comer acá? Porque- No me quejo de la comida, estaba rico, pero ese lugar, aire acondicionado, que se agradece. ¿No te gustó lo de Celia que comimos el stroganoff de Estaba carne rico, ese? estaba aprobado. Cuando Mai viene de compras se pone feliz de repente. ¿Cómo te gusta la comprita, eh? Me gusta. Igual No sé si estuvimos los- todo este viaje, estuvimos de compra. Sí, igual no compramos mucho, vamos a decir la realidad. Unos perfumitos, tranqui. Mirá, Hermenegildo Segna, $100, una chombita. $100. Una chombita gris de Hermenegildo Segna. Mira este trajecito también de Segna. ¿Cuánto vale? Hermoso, es súper fino y elegante, me encantó. Esto originalmente estaba a $2.080 y ahora está $1.456. O sea, inalcanzable, ¿no? Inalcanzable. Pero hermoso. precioso. Bueno, y para hacer el combo completo con la camisa de Segna, esta está $99, supuestamente rebajada de 320. ¿Encontraste algo más barato? Sí, baby, mira. Marca, camisísima. Camisísima. No, Espectacular. I don't know, pero bueno. $40. ¿$40? Sí. Bueno, bien, además me encanta que sea celeste con rayitas blancas. Ujú. O es blanca con rayitas celestes. Como las cebras, no sé. Déjalo en los comentarios. Mira esta belleza, camperita de cuero, Hugo. Esta está $319. Está buena, ¿eh? ¿Ustedes lo usarían? Estas te gustan a vos, Gordy, me parece. Sí, la verdad, están muy lindas. Christian Dior, Yves Saint Laurent, Gucci. Gucci. Qué Pucci. bonito. Pucci. Bueno, Gordy, me parece que ya recorrimos bastante, ¿no? Sí, la verdad recorrimos un montón, les mostramos lo que más nos interesa a nosotros de Ciudad del Este. De todas formas, si les quedó alguna duda, nos lo pueden dejar en los comentarios, que vamos a estar leyendo, y lo que sepamos responder, lo vamos a estar haciendo por ese medio. Así que bueno, esperemos que les haya gustado este video. No se olviden, por favor, de suscribirse para darnos una mano, dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Hasta Hasta la próxima. Bye.